La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El abierto de esta mañana de viernes, el último abierto de la semana, lo vamos a compartir con Elisa de la Nuez. Hola Elisa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con Antón Losada, buenos días. Buenos días. Y con Joan Subirats, buen día, Joan. Buen día, ¿qué tal? Os voy a proponer, antes del análisis con todo lo político / judicial que hay, como todos estos meses, os voy a proponer, sin embargo, que empecemos esta mañana fijándonos en una realidad que hemos contado esta mañana y que pertenece a un sector concreto, pero del que yo creo que quizá podemos sacar alguna lectura más general. Nos contaba nuestro compañero Pablo Anzola. Hola Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Astre. Las reivindicaciones, las protestas más bien, Pablo, de los trabajadores de los hoteles de lujo. El sector del lujo ha ido a más desde la pandemia. Los hoteles de lujo, los de 5 estrellas y más, han encarecido sus habitaciones en un 80%, casi han doblado sus precios desde la pandemia. Pero quienes trabajan allí se quejan de que sus condiciones no es que mejoren, Pablo, es que están empeorando. Sí, es una foto clara de la desigualdad del sector porque hablamos de trabajadoras de habitaciones que cuestan al día lo que ellas cobran al mes, poco más de 1.000 euros. Por eso, por sueldos que no suben, por la presión que están sufriendo, especialmente después de la pandemia, este otoño han arrancado una serie de protestas frente a las puertas de esos hoteles con promesas que de momento no han llegado. Vamos a escuchar a Lili. Ella trabaja en el Villa Magna de Madrid. Son hoteles que ofrecen todo tipo de servicios, cada vez más, de hecho, durante las 24 horas del día, con una plantilla que en cambio va a menos. Sí, hay mucha presión. Llevamos un teléfono donde se marca la hora de entrada en una habitación, la duración de esa habitación, a qué hora sales, y mientras estás trabajando te suenan las alertas. Habitaciones cada vez más grandes, más equipadas, pero con menos tiempo y menos personal para hacerlas. Hay muchas bajas por depresión, ha habido bajas, porque hay mucha presión de cadera, de hombros, gente que sufre de asma, por ejemplo, pues todo lo que son líquidos, como todo viene en spray, pues eso también les afecta. De hecho, una de sus peticiones ahora es que se les incluya en el grupo de profesionales de riesgo. Nos dicen además que están seguras de que si no fueran un grupo feminizado, se les trataría y sobre todo se les pagaría de otra manera. Incluso a los clientes que nos tratan mal y se quejan, se les premia. Si se quejan porque el mal servicio y que es debido a la falta de camareros, insulta a un camarero o una camarera, es que se le premia, se les suben más atenciones, se les invita a todas las consumiciones, se les invita a comer, y es algo que está ocurriendo en el hotel. Bueno, son testimonios que ha seguido de cerca nuestra compañera Estefanía Salvatierra y que llegan con el lujo viviendo un auténtico boom, lo decía Sastre. En 2 años han desaparecido tantos hoteles de 1 y 2 estrellas como de 5 se han creado. Esto llega con sueldos que flaquean mientras los beneficios no paran de engordar, porque las habitaciones de los hoteles de 5 estrellas se han encarecido un 79% en 3 años y las grandes cadenas están quintuplicando ahora mismo las subidas de tarifas frente al resto de alojamientos. Hay un dato que es muy, muy gráfico. Las habitaciones en este tipo de hoteles pueden costar pues una noche 1.000 euros o más. Y ellas cuentan que cobran esos 1.000 euros en un mes. Es decir, cuesta la habitación, una noche, unos 1.000 euros, que es lo que ellas cobran en todo el mes. Y luego el primer testimonio, Pablo, Lili lo que decía es que suena una alerta si pasa demasiado tiempo haciendo una habitación. Sí, esto es lo que nos contaban. Ellas, tienen que estar sometidas, ¿no?, a hacer estas habitaciones cada vez en menos tiempo, y precisamente esa alerta es la que está, generando cierta presión, también ciertos problemas psicológicos en toda la plantilla, porque si no, lo que viene después, Sastre, son broncas y son enfrentamientos con sus supervisores. Anzola, gracias. Hasta luego, Sastre. Quería empezar, Antón, por aquí, porque es verdad que es un sector concreto, pero hay una idea, una palabra que quizá aparece menos en el debate público, que es la desigualdad, y aquí seguramente es donde se ve de manera más palmaria, con todas las derivadas además, porque crece muchísimo, se dispara el sector del lujo, crecen los hoteles de 5 estrellas, ya decía, incluso de más, se reducen también las habitaciones asequibles o la oferta de habitación asequible, lo que acaba repercutiendo también con el precio de la vivienda, con los alquileres turísticos. Tiene muchas derivadas este asunto, Antón. Bueno, y la principal es que no es un caso aislado.
aislado, es un caso llamativo, pero no es un caso aislado, es la tendencia desde que terminó la gran recesión. Los beneficios han ido aumentando, el año 22, el año 23 fueron años de beneficios récords, ahí tenemos los últimos resultados de la banca, y en paralelo ha crecido la desigualdad de salarios entre lo que podríamos llamar los salarios top, los salarios de los directivos, los salarios de los jefes y los salarios de los empleados. En mayo se publicó un dato que decía que de media un directivo del IBEX cobraba 70 veces, un 70% más, 70 veces el salario de un trabajador medio de su empresa. Desde el año 2019 los salarios más altos han crecido de media un 7%, los salarios medios y bajos no llegan al 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que a la desigualdad que ya había antes de la gran recesión y que se disparó durante la gran recesión, en términos no solo de renta, sino en términos de protección social, en términos de oportunidades, con todos los recortes que se hicieron de manera brutal e indiscriminada en las políticas que son clave para las personas que están en los tramos de renta más desfavorecidos. Hay que añadir ahora que hemos salido de la crisis multiplicando la desigualdad. Es decir, la salida de la crisis, el aumento de los beneficios, el crecimiento del PIB, la generación de más riqueza, no se está distribuyendo de una manera equitativa, sino que se está acumulando más hacia arriba y está goteando, pero muy ligeramente hacia abajo. Es decir, la brecha de desigualdad en el mercado laboral no solo no se corrige, sino que se aumenta. Los que ya ganaban más ganan mucho más. Los que ganaban menos ganan un poquito menos, pero muchísimo menos de lo que ahora ganan los que antes ya ganaban más. Y a eso súmale la inflación, que castiga fundamentalmente a los salarios medios y bajos. Y había este testimonio, Subirats, de este otro trabajador que decía, es que cuando tratan mal a un empleado, incluso hay hoteles en los que se premia a los clientes. Bueno, esa es una derivada también de una más de las derivadas de las redes, ¿no? Es decir, es evidente que, digamos, las referencias en TripAdvisor, en Google Maps, etcétera, ¿no? Lo que llaman las reseñas, ¿no? Tienen un peso muy importante para los restaurantes, los bares, los hoteles, evidentemente. Entonces, juegan mucho. En muchos casos, si uno analiza esas reseñas, ve que la valoración sobre la calidad de la comida o sobre si el hotel tiene buen gimnasio o no es significativa, pero sobre todo hay muchos comentarios sobre el trato recibido, ¿no? Y entonces ahí es donde, digamos, el elemento central de las empresas se dirige a mejorar esas reseñas, porque esas reseñas hacen mucho daño. Si hay un conjunto de reseñas, como la gente antes de contratar o antes de ir a un restaurante, lo hacemos todos, ¿no? Miramos a ver qué dicen de ese restaurante, entonces eso genera esa tensión. Es un sector, digamos, podríamos analizar el por qué ha habido ese aumento tan importante de precios de los hoteles de lujo. Entre otras cosas, se ha comentado que es una forma también de intentar, digamos, mejorar un sector que hasta ahora, el sector del turismo, que sigue siendo muy importante en España, el otro día leía que es el 12% del PIB, ¿no? Una manera de mejorar ese sector sería hacerlo, digamos, menos masivo, más elitista, y cambiar, por lo tanto, el tipo de turista que tradicionalmente ha venido a España, ¿no? Entonces, ese aumento, digamos, del precio, lo que haría es seleccionar mejor a los que vienen de turismo a España. Pero esto luego es lo que decía ahora Antón Losada, ¿no? La famosa teoría del derrame, ¿no? Tú pones esas copas de champán, ¿no? Y vas poniendo champán por arriba y tendría que ir cayendo, pero la copa de arriba se ha hecho larguísima y nunca gotea, ¿no? Nunca gotea, sí, gotea mal. Y entonces, claro, resulta que el sector, digamos, se ha hecho más selecto, pero los salarios de las personas que trabajan en esas empresas, que en muchos casos son contratadas incluso en empresas de multiservicio, que son externalizaciones, etcétera, pues no les llega esa mejora. Y ese es un punto realmente clave, ¿eh? Sí, no se trata, Elisa, de cuestionar que las empresas tengan muchos beneficios, sino cómo se reparten y si los trabajadores reciben también parte de esos beneficios.
Sí, bueno, yo quería retomar una idea de Antón, que efectivamente la desigualdad salarial, porque estamos hablando también de salarios de directivos, sí, ¿no? No estamos hablando, digo, porque una cosa son los beneficios de la empresa, pero lo que él ha referido, estoy totalmente de acuerdo, es la diferencia entre gente que tiene, digamos, contratos de trabajo, ¿no? O un salario, por así decirlo. Y yo creo que hay un aspecto muy, muy relevante que se suele obviar, que esos salarios, por ejemplo, de los directivos de las empresas del IBEX, suelen estar fijados por sí mismos, es decir, son ellos básicamente los que se ponen esos grandes salarios, y además una cosa que vimos clarísimamente en la gran recesión, cuando venían mal dadas, no se bajaron, no se suprimieron los bonos, lo vimos también aquí, ¿no?, con la quiebra de las cajas de ahorro, sino que, digamos, se seguía cobrando exactamente igual, lo cual ya te da una idea de hasta qué punto está desvinculado esos grandes sueldos de, digamos, el propio desempeño del directivo y de la empresa, ¿no?, que me parece que eso es bastante relevante. Y con respecto a lo que dices de la distribución de salarios, evidentemente hay que ver también un poco cada empresa y cada sector. Yo creo que siempre hay que diferenciar entre aquellos sectores donde hay mucha competencia y, por tanto, digamos, la dinámica del mercado funciona mejor, vamos a decirlo así, de aquellos donde claramente no existen esas reglas de competencia, o están un poco trucadas, o están un poco, digamos, alteradas, y efectivamente aquí este es un campo para que, bueno, pues por los salarios no respondan, por así decirlo, incluso, como he dicho, ni a los resultados de la empresa, ni tampoco al trabajo que hacen los trabajadores, o incluso a su productividad, ¿no? O sea que yo creo que efectivamente, digamos, tenemos en algunos sectores claramente un poquito de mercado trucado que hace que se produzcan estas distorsiones, que estoy totalmente de acuerdo, además vienen de lejos y además resultan muy sangrantes, porque al final en una empresa, pues uno más o menos, si es incluso una empresa grande, pues conoces más o menos, ¿no?, las diferencias salariales y a qué responden o a qué no responden, vamos a decirlo así. Lo cual, si me permitís, contradice claramente esta cultura del esfuerzo que tanto nos... Pues me temo que sí. Que tanto nos vende, ¿no? Porque la gente que realmente, por ejemplo, durante la gran recesión, muchísimos trabajadores, empezando por los trabajadores públicos, ¿no?, que asumieron enormes sacrificios personales para sacar adelante muchas veces sus empresas y sus esfuerzos grandes y pequeños. En paralelo, muchos de esos directivos a los que hacíais antes mención, no solo no hicieron esos esfuerzos, sino que se multiplicaron y aumentaron sus bonus, ¿no? Hay un estudio muy conocido en su día del Banco de España, sí, sobre cómo habían tomado las decisiones los directivos durante la gran recesión, y el resultado es estremecedor. Es decir, el 70% de esos directivos tomaban las decisiones, se llamaban los directivos de fin de semana, ¿no?, prácticamente sin información y como pues yendo a jugar un partido de golf, ¿no? Claro, pero en el sector de la hostelería lo más sangrante, si queréis, es esa relación tan directa entre las que limpian las habitaciones y el que ocupa la habitación, ¿no? Entonces, esa desigualdad que en general se da en todo el sistema, por así decirlo, con situaciones más sangrantes en un caso que en otro, etcétera. En el caso de la hostelería lo que es muy visual, ¿no? En el sentido de que personas que están pagando, digamos, 1.000 euros por una habitación, están recibiendo todo tipo de servicios por personas que forman parte de un sector que es el peor pagado en términos comparativos en todo el sistema. Es decir, que está, y además del que está haciendo más horas de trabajo, o sea, hay una relación inversa, es decir, hay una cosa que siempre me ha sorprendido, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, que Lloret de Mar, que es una ciudad súper turística y tal, es la ciudad que tiene la renta per cápita más baja de Cataluña. Todo el mundo dice, pero ¿cómo es posible que Lloret de Mar, si yo he estado allí, está muy bien y tal? Claro, porque es un sector es una población básicamente turística, claro, donde la población que reside trabaja en hostelería. Qué revelador ese dato, Joan. Y la renta per cápita es la más baja de Cataluña. Claro, cuando puedes imaginar que un municipio con tantísimo flujo de turismo, claro, tenga una renta alta, en cambio los trabajadores que son los que viven allí, su renta, claro, su renta es... Bueno, pero es que eso va directamente en contra de esto que tanto nos dice, ¿no? Si ganan tanto es porque se lo merecen. No. Yo quería añadir un tema... En el mercado laboral en España se están pagando sueldos brutales a gente que, digamos, su merecimiento es discutible, mientras que gente que realmente sí se lo merece, aunque solo sea por el esfuerzo físico y mental que tienen que hacer para desarrollar su trabajo, están cobrando salarios que están muy por debajo del valor
que aportan. Lo que ahora mismo cobra cualquiera de las personas que se dedica a limpiar uno de estos hoteles está muy por debajo del valor que aporta y de la satisfacción que generan sus clientes encontrar, por ejemplo, la habitación en perfecto estado de revista. Sí, yo quería añadir efectivamente un tema que se ha comentado al principio que me parece muy clave, que es el tema de la feminización, ¿no? Los sectores tradicionalmente con mucha mano de obra femenina, en general, no solamente en el tema de limpieza de hoteles, suelen estar peor pagados, ¿no? Incluso se dice que cuando una profesión se feminiza, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, ahora con los médicos o con los profesores, digamos, en esa profesión de alguna forma se pierde, digamos, en términos salariales, ¿no? Que yo creo que es una cosa que deberíamos también mirar. No sé cuáles son las razones profundas, si es que se valora menos el trabajo, si es que de alguna forma hay una menor organización o capacidad de presión, si hay más capacidad de sustitución, porque esto es una cosa que a veces pensamos, digo, claro, sí, se paga poco, pero es que hay gente dispuesta a trabajar por ese poco, ¿no? Entonces, también eso es fácil, digamos, para una empresa decir, bueno, pues si esta persona al final no aguanta o se va, la voy a poder sustituir con facilidad, sobre todo cuando hablamos también muchas veces de personas, digamos, inmigrantes, ¿no? Por eso digo que sí que creo que hay algunos factores específicos del sector turístico, estando de acuerdo con lo que decís, que a lo mejor sí merecería la pena analizarlo un poquito más en profundidad. Y por último, una última cosa, termino de verdad, es el tema que habéis dicho de quejarse los clientes. Y claro, pero es que efectivamente cuando tú a un cliente le cobras 1.000 euros por una habitación, ese cliente tiene derecho prácticamente a todo. Es decir, se va a quejar, vamos, si es una persona un poco pesada, se va a quejar de cualquier cosa precisamente porque se le transmite la, digamos, convicción de que por ese precio no puede encontrar ni una mota de polvo en la habitación. Y eso también me parece que es algo que es que hay que mirar, porque de alguna forma tú le vienes a decir, usted aquí somos todos una alfombra y usted lo que quiera, y que usted está pagando eso. Con lo cual, como idea, también me parece un poquito peligroso. Es que hay gente que cree que incluso la educación se puede comprar con muchísimo dinero. Pero bueno, decías por lo de la feminización, ayer entrevistaron en Hora 25 de los negocios, habló Javier Ruiz con Lili, esta mujer, que era el testimonio que ponía ahora Paula Anzola, y decía precisamente eso, que estaba segura que si no fuera un sector tan feminizado, si no fueran mujeres, la mayoría de las personas que trabajan en ello, pues la reivindicación, la protesta habría llegado un poco antes. Y un dato para cerrar este bloque que me pasa Jordi Fàbrega, que conocimos el otro día, es un dato de la Autoridad Bancaria Europea, que dice que el banquero mejor pagado de Europa es de un banco español y cobra al año casi 13 millones de euros. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto de esta mañana con Elisa de la Nuez, con Joan Subirats y con Antón Losada, incorporamos ahora a nuestra compañera de Radio Valencia, Ana Talens. Ana, bon día. Bon día. Con esa última versión que dio ayer la Generalitat Valenciana, una información que al mediodía les adelantó esta casa. La respuesta que da el Govern de la Generalitat Valenciana a la oposición socialista, en este caso, que preguntó por la factura. Si Carlos Mazón dice que estuvo el día de la DAN, el 29 de octubre, comiendo aquellas 5 horas en el restaurante El Ventorro, pidieron la factura. Y la respuesta que dio ayer la Generalitat, Ana, es que esa factura no la pueden dar porque no lo pagó, la comida no la pagó la Generalitat, sino que la pagó el Partido Popular Valenciano, porque resulta que Mazón en ese rato, en plena DANA, ya con la alerta roja de la IBET decretada, estaba allí como presidente del PP valenciano para hacer algo que solo puede hacer el presidente de la Generalitat. Primero se dijo que había sido un almuerzo privado después de trabajo y ahora la Generalitat responde a los socialistas que no tiene la factura de esa comida porque no se pagó con dinero público. Mazón no acudió como presidente de la Generalitat, sino como presidente del PP en la Comunitat Valenciana, y es esa formación la que asume los gastos de Mazón. En esa comida se le ofreció a la periodista la dirección de la radiotelevisión pública, algo que compete al gobierno valenciano. De momento sigue siendo un misterio qué hizo el presidente desde que acabó la comida hasta que llegó al CECOPI. Tampoco se sabe con qué alcaldes habló, a qué hora y sobre qué. El portavoz socialista Lescos José Muñoz considera que Mazón es un mentiroso que debe marcharse. Nos cuenta hoy una nueva versión para ocultar la factura más cara a todos los valencianos y evidencia que tenemos a un mentiroso compulsivo como presidente de la Generalitat. Un presidente acorralado, instalado en la mentira. Fuentes de presidencia aseguraban ayer a la SER que la factura se presentará, como marca la ley, al Tribunal de Cuentas cuando el Partido Popular de la Comunitat Valenciana tenga que registrar sus gastos en ese organismo fiscalizador. Y dicen que harán un ejercicio de transparencia que corresponda en la Comisión Parlamentaria del Escors. Ayer compareció ante los medios Carlos Mazón, lo que pasa que fue antes de que trascendiera esta información, así que no se le pudo preguntar por ella. Sí se le preguntó, en cambio, Ana, por unas declaraciones que hizo aquí en la SER, en la cadena SER en Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que dijo que todas las administraciones
administraciones han cometido errores en la gestión de la DANA, y a eso contestó el presidente valenciano. Pero Mazón no respondía sobre qué errores se pudieron cometer, solo respondía haciendo un repaso de lo que se ha hecho y se está haciendo. Lo que tengo que decir es que yo sí que pertenezco a un gobierno que hace autocrítica permanentemente, que está tratando de avanzar en la recuperación, que hemos llegado a Navidad con el 100% de los centros de salud en marcha, con el 100% de los niños que se quedaron sin colegio reescolarizados. Quiero decir que el 100% de las depuradoras 123 están en marcha. 100 millones en las ayudas directas de 6.000 euros para los que se han quedado sin vivienda, que avanzan a todo ritmo. Quiero decir que hay vertido cero en la albufera. Creo que lo mejor que podemos hacer es trabajar para que todo esto no vuelva a ocurrir, poner los mejores medios y avanzar en la recuperación. Creo que es la mejor manera de contestar a cualquier reflexión sobre esta cuestión, asumiendo nuestra responsabilidad y trabajando a marchas forzadas. Quizá para eso sería fundamental saber exactamente qué es lo que pasó el día 29. Talens, gracias. De nada. Ayer le preguntaron a la vicesecretaria del PP, Esther Muñoz, que hablaba en nombre de Génova, de la dirección del partido, por esta novedad que les contamos aquí en la SER, esta factura que no aparece. Y esto dijo. El Gobierno de la Generalitat ha dado sus explicaciones, la comida no la ha pagado la Generalitat, yo no sé si la ha pagado el partido, los presidentes autonómicos son a su vez, en la mayoría de los casos, presidentes de partido y en ese sentido tienen las propias comidas. Yo creo que se ha hablado mucho sobre esa comida y yo creo que lo que debemos centrarnos ahora mismo es en la reconstrucción de Valencia. Eso es lo que están esperando todos los valencianos. Quizá convenga insistir, Elisa, en que los valencianos también estamos esperando saber qué es exactamente lo que ocurrió el día 29, que no es una curiosidad, casi es una obligación saberlo. Sí, no, yo estaba un poco reflexionando que como abogada esto sería un chollo, porque quiero decir que con este baile de argumentos, lo que hizo el día 29, con quién comió, con quién dejó de comer, y ahora ya esta historia de la factura es absolutamente surrealista y desde luego tendría el caso muy ganado, ¿no? Pero bueno, más allá de la historia de la comida y de las idas y venidas, también me ha gustado especialmente lo del Tribunal de Cuentas, ¿no? Ya se lo daré el Tribunal de Cuentas, bueno, un siglo de estos. Lo que sí me parece fundamental es poner el foco en que cómo es posible que este señor siga al frente de la Generalitat. Es que más allá de comida no comida, a mí eso me parece asombroso. Estamos hablando de responsabilidad política, de una responsabilidad política, digamos, clamorosa, y que, digamos, todavía estemos con estas historias, más allá de que estaría bien saber lo que ocurrió, pero vamos, es que aunque hubiese comido con todos los alcaldes del partido, no sé cómo deciros, es que a mí me parece asombroso que pueda seguir ahí. Y también como reflexión adicional, el hecho de que se cambien tanto los argumentos, las justificaciones, claro, luego se quejan de la desconfianza en la clase política. Por favor, es que esto de verdad que es un poco como tomarte por idiota, ¿no? Es decir, mire usted, cada semana o cada 5 días tenemos una justificación diferente. Si es que esto no es justificable y no era justificable desde el primer momento, ¿no? Y me quedo aquí porque luego a ver si me van a poner alguien una demanda. Subirats. No, yo creo que Elisa tiene razón. Es decir, hay un momento en que la cadena de despropósitos sobre las horas estas fatídicas, ¿no? En que mientras la Confederación iba llamando constantemente, nadie contestaba, nadie tomaba decisiones, y lo que pasó en esas horas, ¿por qué tanto misterio? Es decir, que realmente uno lo que acaba preguntándose es qué pasó en esas horas que justifica la cadena de despropósitos que se ha ido dando sobre este tema, que si una comida de trabajo, que si como presidente, si le quería dar trabajo a la persona involucrada, además nunca ha hablado directamente con nadie, ha hecho unas declaraciones a través de persona interpuesta diciendo que no se habló de la DANA aquel día, etcétera, etcétera, ¿no? Y que le dio una especie de pequeña lección de oratoria al presidente. Bueno, es decir, que realmente pones juntas todas las consideraciones que se han ido dando en estos casi 2 meses sobre lo que pasó en esas horas, y resulta que aún aumenta más la sensación de despropósito de todo, ¿no? Es decir, yo no entiendo muy bien por qué no se abordan las cosas directamente. Entonces, si al final lo que pasa es que es inexplicable lo que pasó, lo que se está haciendo es hacerlo aún más fuerte, digamos, o sea, hacer más intolerable esa sensación. Realmente a mí, y luego oírlo, ahora habéis puesto este corte de Mazón, ¿no? Dice, hacemos autocrítica permanente, y la lista de cosas que ha dicho solo eran lo bien que lo están gestionando, y no ha habido ni un ápice de autocrítica, ¿no? Entonces no entiendo muy bien hacia dónde se está dirigiendo esto.
Antón, para no interrumpirte, voy contigo después de las noticias de las 9, porque en efecto este es el baile de versiones. Aquí lo que pasa es que hay un baile de versiones que en el primer momento al inicio se dijo que Mazón estuvo en el Palau de la Generalitat trabajando, luego que estuvo en un almuerzo privado, luego fue un almuerzo de trabajo, y luego esta última versión que aporta este dato, que efectivamente cuando no publican o no dan a conocer la factura, que dicen que ya como dice Elisa, ya veremos en qué momento, ¿no? Ya la publicarán o la llevarán ante el Tribunal de Cuentas, con el argumento de que Mazón estaba allí como presidente del Partido Popular Valenciano y que por tanto esto lo paga el Partido Popular Valenciano, para hacer en realidad algo que solo puede hacer el presidente de la Generalitat, que es proponer a una periodista como la nueva directora de la Radio Televisión Pública Valenciana. Y en la mañana de este viernes 27 de diciembre también con Joan Subirats, con Elisa de la Nuez y con Antón Losada, a quien le corresponde el turno de la palabra para analizar aquello que estábamos contando antes de las 9, esa última versión a partir de la factura que no aparece de la comida que dice la Generalitat, porque en esto hay algo remarcable, Antón. En la boca de Carlos Mazón no hemos escuchado, él no ha dicho que estuviera comiendo en tal sitio o con tal persona, siempre son fuentes que dicen que fue haciendo y que van corrigiendo de versión. En fin, la última, Antón, es que estaba como presidente del PP y por eso no hay factura. A ver, si no estuviera ligado a acontecimientos tan trágicos que han costado centenares de vidas y que se va por delante pues las casas y la vida de mucha gente, pues Carlos Mazón casi parecería un niño intentando exculpar una travesura y podría inducir incluso un poco de ternura, como tienes cuando tu hijo se va inventando excusas para explicarte que él no rompió el jarrón del pasillo. Pero es que esto no es el jarrón del pasillo. Esto ha sido una catástrofe en todos los sentidos, donde hay dosis masivas de incompetencia y responsabilidad política que deben ser depuradas. Y sinceramente escuchar la retahíla de excusas y contradictorias e inconexas, a mí lo único que me produce es pena y vergüenza. Me da pena Carlos Mazón, sinceramente, porque no creo que haya nada que justifique pasar por semejante humillación. Me da pena y vergüenza por la institución, porque a fin de cuentas es el presidente de una comunidad tan importante como Valencia y una institución con tanta historia como la Generalitat Valenciana. Y me da pena por los valencianos y las valencianas, que yo creo que se merecen algo mejor, ¿no? Dicho esto, es que la pregunta la hacía con el tino habitual Joan Subirats, ¿no? La pregunta clave, es decir, ¿por qué no dicen lo que hay? Y yo creo que la respuesta es que si lo dicen, su responsabilidad política resultaría innegable. Es decir, si realmente reconoce lo que estuvo haciendo aquellas horas, la responsabilidad política que tendría que asumir sería automática. Y por eso vamos mentira tras mentira. Porque si conocemos la verdad, la posición de Carlos Mazón sería completamente insostenible. Esa es la única hipótesis que sostiene efectivamente este carrusel de mentiras, que cada mentira es peor que la anterior, porque esta última ya es de traca. Lo de que es una cosa del partido, pero como es del partido, le ofrezco la dirección de la televisión autonómica, es que ya es para meterse debajo de una mesa y no salir hasta que efectivamente se presenten las cuentas del PP en el Tribunal de Cuentas, ¿no? Pero dicho esto, la única explicación lógica que cabe aquí es: la verdad es tan indefendible que la situación de Mazón sería completamente insostenible, y por eso es tan relevante ahora mismo este asunto. Y por eso, que podemos hacer todos dos cosas a la vez, por si la portavoz del Partido Popular lo duda, somos hombres, yo soy hombre, pero puedo hacer dos, incluso tres cosas a la vez. Podemos ocuparnos todos de seguir ayudando a Valencia, de reconstruir Valencia, de que la gente reconstruya sus vidas y sus haciendas y dentro de lo que pueda, y que llore y eche de menos a sus muertos, y que al mismo tiempo Carlos Mazón nos diga la verdad que tanto empeño tiene en ocultar, y que evidentemente yo creo que sería la prueba definitiva de que su responsabilidad política es directa, clara e incontestable, y no podría seguir
ni un minuto más al frente de la Generalitat de Valencia. Yo quería decir algo. Es que a mí me parece que, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dices, pero es que a mí me parece que incluso, aunque pudiera justificar con lo que fuera, que yo estoy totalmente de acuerdo, es que se tendría que ir igual. Es que sí. Es que si digo, ya no tendría que estar ahí. Efectivamente. En eso estamos todos de acuerdo. Y hay una cosa también que dices, y tienes toda la razón, es que está haciendo un daño a la institución y a la Generalitat, por supuesto, a su propio partido, brutal. Y te diría que incluso a la clase política en su conjunto, porque es que esto es una cosa de verdad de no creer. Entonces, claro, tú dices una cosa que me ha hecho, que eres más bueno que yo, es que me da pena. Hombre, pues para dejar de dar pena que se vaya, porque no tendría que estar pasando por nada de esto. Es decir, es usted Navidad, llega... Elena, es Navidad, hay que ser... Elisa, perdón, hay que ser buenas personas. Pero quiero decir, es que si no quieres pasar por esto, que efectivamente puede ser muy penoso y muy humillante a nivel personal, lo que tienes que hacer es irte y ya está, se acabó el problema, ¿no? Pero bueno, por matizar. Sí, déjame decir una cosa, y es verdad que ahora decía, Antón hacía referencia a las palabras de la vicesecretaria del PP, Esther Muñoz. Veremos qué dice Alberto Núñez Feijóo hoy, que ya sabéis que comparece y hace balance del curso. Decía, hay que centrarse en la reconstrucción. Ya, sí, claro, si es que la gente que vive aquí en Valencia, desde donde yo os hablo esta mañana, es que no está en otra cosa. Y no se trata tampoco de señalar las culpas de unos y de otros. Veréis, en las zonas más afectadas hay una indignación que efectivamente, como decía, ahora apuntaba Elisa, es hacia la política y hacia algunos dirigentes en concreto, pero que es legítima. Es gente que lo ha pasado muy mal, que lo sigue pasando muy mal, que sigue faltando mano de obra para poder seguir con su vida, no ya normal, sino que tenga cierta normalidad. Pero aquí es clave. Podemos hacernos, lo decíamos a las 8, podemos hacernos muchas preguntas de lo que ocurrió no solo el 29, sino los días siguientes, pero es fundamental saber qué ocurrió el 29, que es el día donde murieron más de 220 personas y donde se produjo la devastación. Esa es la clave. Subirats, contigo cierro. Sí, yo creo que lo acabas de decir tú también, ¿no, Sastre? Es decir, porque parece como si estuviéramos, digamos, dándole vueltas a lo mismo todo el rato por una voluntad... Sí, por un morbo nuestro, exacto, por morbo, saber... Si es que morbo ninguno, si claro, a mí me da igual lo que relevante, él. Es que es relevante. Claro. Es que ahí hay esas horas, son fatídicas, porque si se hubiera, en vez de la alarma a las 8, se hubiera hecho pues a las 5 o a las 6, porque ya estaban con el agua hasta el cuello en muchas localidades, entonces esto no era simplemente que se hubiera hecho mejor, es que se hubieran posiblemente salvado muchas vidas, ¿no? Y entonces la relación entre... Porque hay un punto clave ahí, que es quién tenía la máxima información de lo que estaba ocurriendo minuto a minuto, los alcaldes. Entonces... fijaos que toda la argumentación también en un momento determinado fue que él estuvo hablando con los alcaldes. De la única conversación telefónica de la cual tenemos constancia fue una llamada de Mazón a un alcalde, no me acuerdo cuál. El de Cullera. El cual quedó sorprendido porque no le preguntó nada. O sea, le habló de que cómo estás y tal, sin ninguna referencia a lo que estaba ocurriendo. Eran las 6:30 de la tarde y la llamada fue, oye, que ha salido tu nombre en una conversación, aquí tienes mi número y demás. Pero es que la periodista con la que comió Mazón asegura, esa es la versión que dio ella, que en ningún momento apareció la Dana en la conversación. Pero ¿cómo no va a ser relevante saber qué es lo que hacía el presidente de la Generalitat? Que la Generalitat está al mando de la emergencia en aquellas primeras horas. En fin. Y en todo caso, si no fuera relevante, ¿a qué viene tanto secreto? Y aquí tanta versión. ¿A qué viene tanta contradicción? Es decir, porque si algo no es relevante, si algo no es importante, si algo no significa que efectivamente lo he hecho mal y tengo que asumir responsabilidades políticas, pues yo lo estaría, y todos los que estamos aquí, lo estarías contando con absoluta naturalidad y no te habrías inventado. Es que he echado la cuenta, que llevamos 7, 8 versiones. Pues no lo sé. Dejadme incorporar una voz más. Ayer, al hilo de la Dana, ayer compareció la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, y anunció una serie de medidas que aplicaba el gobierno con viviendas para los afectados de la Dana. Pero me interesa una parte en la que ella se refería, así como ahora escucharéis, a las informaciones que circulan en redes sociales. El gobierno de España, ustedes esto no lo verán en TikTok, no verán vídeos en TikTok del trabajo que está haciendo el gobierno de España para ubicar y alojar a familias en distintos municipios afectados por las danas con viviendas de la Sareb. El esfuerzo que estamos haciendo desde el Gobierno de España en materia de vivienda. Bueno, ella va allí a comparecer para anunciar esas políticas del Gobierno para que la gente afectada pueda volver a tener una casa, pero me interesa sobre todo este apunte. No sé cuántas cosas se han ido a romper o se han roto del todo con esta dana, pero aquello que decía de esto no lo verán en TikTok.
que me parece, Antón, que ahora que el domingo se cumplen 2 meses, no sé si las cosas han vuelto un poco a como estaban o ya se rompieron del todo después de la Dana. Bueno, yo creo que no han vuelto a donde estaban. Y ya donde estaban ya no estaban precisamente bien y de la mejor forma. Yo creo que tenemos un problema serio de información. Es decir, en este momento, una pieza esencial para la democracia, que es que los ciudadanos recibamos información veraz, que nos permita formar nuestros juicios y hacer nuestras valoraciones y votar y hacer estas cosas que hacemos los ciudadanos siempre que nos dejan. Bueno, pues eso, que es un derecho básico, que está en la Constitución y que es una pieza fundamental de la democracia, no está asegurado. Y en este momento es mucho más probable que recibas información no veraz, de que recibas mentiras y bulos, que recibas información veraz. Y ahí yo creo que hay que darse cuenta de que esto no se va a arreglar solo, ni tampoco se va a arreglar prohibiendo redes sociales. O sea, que esto tiene que arreglarse a base de que sean, primero, los medios convencionales para entendernos. Tendremos seguramente que ponernos las pilas y mejorar nuestra capacidad para dar información y para recuperar credibilidad. Para que cuando suceda un acontecimiento como este, la gente no se vaya primero a no sé dónde, y vaya donde nos íbamos hace años, a la cadena SER, a las televisiones públicas, a las televisiones privadas, también a los medios de comunicación. Ahí hay una responsabilidad que tenemos que asumir, tenemos que mejorar y aprender a hacer mejor nuestro trabajo y conectar mejor con las preocupaciones de la gente. Y pues yo creo que las instituciones tienen que asumir que las webs corporativas, las redes sociales, no están para hacer propaganda política. Si quieres recuperar realmente credibilidad, si quieres convertirte en el referente informativo, utiliza los enormes recursos de comunicación que las nuevas tecnologías ponen en tus manos para dar información. Para dar información, no para hacer campaña, ni para colocar un meme, ni para dar el zasca de rigor, para dar información. Porque la gente en las circunstancias difíciles, en los momentos difíciles, cuando tiene problemas, lo que necesita es eso, que alguien le dé información, o algo que parezca información. Si nadie te lo da, bueno, pues acabas buscando otras cosas, que es lo que te ofrecen efectivamente las redes sociales, que en este momento tienen un plus de credibilidad que es completamente falso y que es inventado. Todos tenemos la sensación de que eso que nos cuenta este señor tan simpático que aparece en TikTok es algo que no está manipulado, que no tiene línea editorial, cuando todos sabemos que no, está manipulado muchas veces y claro que tiene editorial, cuando no es directamente un bot ruso o algo que alguien ha pagado y nosotros simplemente no sabemos que ha pagado, ¿no? Pero yo creo que en este momento es uno de los desafíos capitales de un sistema democrático y de cualquier democracia liberal como la nuestra. Tenemos realmente un problema serio. Es que no podemos garantizar información veraz. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que la reflexión que hace Antón es la clave. Es decir, ¿por qué la gente se informa por redes sociales o se informa sobre todo la gente joven por TikTok y no a través, digamos, de los medios convencionales o no se fía, por así decirlo, de las cuentas institucionales o de los políticos? Pues porque no tienen credibilidad. Entonces, si no tiene credibilidad nadie, y esto es un problema, pues tú te informas donde te apetece, porque al final, bueno, pues a lo mejor esa persona, ese influencer, pues te llega más fácil. También lo que dice Antón, ¿no? Y de alguna forma lo percibes más espontáneo. Más próximo. O más cercano a ti. Pero claro, el problema básico es porque la gente ha dejado de, digamos, confiar, vamos a decirlo así, en los medios más convencionales o en los medios más serios o en las cuentas institucionales. Y la verdad es que es fácil entenderlo, y no lo digo en mal plan. Es que al final, cuando ves ciertas cosas, dices, bueno, pues si esto es así, yo ya, digamos, me busco un poco la vida, ¿no? Yo creo que eso hay que ser muy consciente y de que efectivamente hay muchísimos ejemplos. Quizá la Dana es el ejemplo perfecto, ¿no? ¿Cómo te informas bien acerca de lo que pasó el día 29? Pues con perdón, tienes que ponerte a mirar muchas cosas a la vez, muchos puntos de vista, muchas cuentas institucionales, no digo ya temas de partidos políticos, porque es dificilísimo, ¿no? Hasta el punto, y permitirme un poco cuña publicitaria, que nosotros en Hay Derecho vamos a hacer una web específica sencillamente con información sobre la Dana, en el sentido de información sobre todo jurídica, competencial, porque de verdad no era fácil entender el punto de vista de las competencias, los organismos, etcétera. Todo eso me lleva un poco a lo que dice Antón. En una democracia liberal tú no puedes ponerte a censurar y además no puedes.
puedes. No puedes clausurar redes sociales, no puedes decir a la gente, o no debes, que no vea TikTok, pero sí que puedes, digamos, por el otro lado, poner seriedad, poner rigor, poner confiabilidad en, digamos, los medios más tradicionales o las cuentas institucionales, que insisto en esta idea, porque cuando uno lee ciertos tweets institucionales o cuentas institucionales se te calan los pies. Volver a hacer atractiva de alguna manera, ¿no?, la información más rigurosa. Sobre todo volverla a hacer confiable, creíble. Sí. Yo creo que eso es fundamental, porque es que si no te vas donde te parece, claro. Te pido si hubiera hecho una reflexión muy breve. Sí, bueno, yo creo que lo habéis tocado. Hay dos cosas que simplemente subrayaría. Una, la desintermediación que han significado las redes, ¿no? Y entonces Elon Musk lo dijo hace muy poco, you are the media now, ¿no? O sea, y eso es algo que deberíamos aprender y ver cómo manejamos. Si lo relacionamos con la DANA, la cantidad de información que la gente generó mientras estaban pasando las cosas, ¿dónde fue a parar? ¿Quién la aprovechó? Porque esa era información importante, ¿no? Podías haber construido un diagnóstico también sobre esa información. Y segundo aspecto, la necesidad de prepararnos, porque fenómenos como la DANA van a ser, como sabemos, recurrentes. Por lo tanto, ahí hay un problema también de aprendizaje importante, de relación, de cooperación entre administraciones, de aprender, digamos, de la proximidad, de cómo aprovechamos la proximidad para poder, digamos, prevenir, y cómo la gente se prepara para acontecimientos de ese tipo. Yo creo que es otra de las lecciones importantes. Con Elisa de la Nuez, Joan Subirats y Antón Losada comentando la actualidad de la mañana, que pasa también por la decisión del juez del Tribunal Supremo que está investigando, que tiene imputado al fiscal general del Estado por un posible delito de revelación de secretos. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Y lo que nos has ido contando en estas últimas horas, la novedad es que este juez lo que ha hecho es citar como testigos, no solo a la fiscal jefe de Madrid, sino también al fiscal que fue el que denunció al novio de Isabel Díaz Ayuso. Sí, el juez Ángel Hurtado les cita como testigos el próximo 16 de enero. Son Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, y Julián Salto, es el fiscal de delitos económicos que denunció al novio de Ayuso por fraude a la hacienda pública. Lo hace para reconstruir los mensajes que se intercambiaron con Álvaro García Ortiz después de que la UCO encontrara, recordemos, 0 mensajes en el terminal del fiscal general, porque una instrucción del Ministerio Público recomienda borrado de mensajes y cambio de móvil. El Supremo mantiene encausado a García Ortiz y a la fiscal provincial de Madrid por un presunto delito de revelación de secretos cometido al desmentir el bulo fabricado por el equipo de Miguel Ángel Rodríguez de que fue Salto el que ofreció un pacto a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid para cerrar su causa cuando todo había ocurrido al revés. El juez anuncia, y esto es importante, Sastre, que este es el último paso antes de citar como investigado a Álvaro García Ortiz y también a su jefa provincial, que todavía no han declarado en el Supremo. El instructor cita como testigos también, esto ya el 21 de enero, a los jefes de prensa de la Fiscalía de Madrid y de la Fiscalía General para que expliquen las comunicaciones que mantuvieron para elaborar la famosa nota de prensa que ordenó cronológicamente las comunicaciones sobre el presunto pacto y que fue el origen de la investigación, que ahora ha mutado y pasa a ser la de conocer a la fuente de la SER que facilitó el contenido del correo electrónico con la confesión de Alberto González Amador, que desmentía el bulo. Pedro, gracias. A vosotros. Me interesa, Elisa, especialmente saber cómo lees este nuevo movimiento del juez del Supremo. No, yo creo que es un poco dentro de la línea de la investigación y a la vista que también aquí estaba pensando que, claro, las explicaciones sobre el móvil del fiscal general pues también son un poco, ¿no? Primero no he borrado, luego borrado y luego borrado porque había una instrucción. Eso ya te da también una cierta idea de, digamos, de falta de o posible falta de confianza. Por tanto, entiendo que entra dentro de la lógica de la instrucción, insisto, llamar a las personas, digamos, que pueden aclarar si efectivamente se intercambiaron esos mensajes o no se intercambiaron o qué ocurrió. O sea, que digamos, dentro de una línea de investigación que es ver qué ha pasado con esa filtración y a la vista de lo ocurrido, digamos, con el móvil del fiscal general, pues me parece absolutamente razonable y además prudente, porque, como bien decís, digamos, al final, quien tiene que declarar, lógicamente, es el fiscal general, que, como también es lógico, puede decidir no decir nada o, por supuesto, no declarar contra sí mismo. Es decir, que es perfectamente razonable que ahora, digamos, el instructor quiera saber, en base a, digamos, esos testigos, pues realmente qué ocurrió. Por tanto, digamos, como línea de investigación, más allá que nos puede gustar más o menos que se investiguen unas filtraciones y no otras, y estoy de acuerdo en que, para mí, toda filtración
filtraciones gravísimas, es decir, que todas deberían investigarse, pero que me parece que sigue la lógica de intentar saber qué ha ocurrido, porque insisto que estas explicaciones... Es que en este caso, lo hemos comentado otras veces, Elisa, perdona que te interrumpa, que en este caso la investigación por la filtración, no por el fraude, el presunto fraude, el que reconoció, sino por la filtración del fiscal general del Estado, que incluyó ese registro de más de 10 horas en su despacho y demás, está siendo muy exhaustiva. Sin duda, pero también una cosa que tengo que decir es que siendo todas las filtraciones graves, a mí como ciudadana y como abogada me preocupa particularmente que haya filtraciones que provengan, como me preocuparía que vengan de los jueces, que vengan de la Fiscalía General del Estado. Es decir, es un escalón más en el sentido de que, hombre, se supone que cosa tanto que los jueces... habrá que demostrarse. Por supuesto. Pero que quiero decir que, siendo, insisto, todas las filtraciones, digamos, me parecen todas mal y deben investigarse cuando proceden, por así decirlo, del Poder Judicial o de la Fiscalía General, a mí me preocupan más como abogada y como ciudadana. Pero suponiendo que existan, insisto, claro, que Elisa, eso habrá que investigar. Elisa, tú que eres jurista, aclárame una cosa. ¿Qué es lo que estamos investigando exactamente? Si se filtraron unos correos horas antes de que se hiciera pública una nota de prensa con el contenido de esos correos. Sí, yo ¿Ese es el hecho penal que motiva 10 horas de registro en el despacho del fiscal yo creo general que lo que se investiga es básicamente dime. No, creo, que es que se producen unas filtraciones en torno a un caso que evidentemente tiene relevancia política y mediática, porque ya sé que no van a filtrar o no se va a filtrar nada que no la tenga. También hay que hacer esa distinción, porque como he dicho varias veces, yo llevo casos y nada se filtra porque evidentemente no le interesa a nadie, e incluso los que le interesa a alguien no se filtra. Pero dicho eso, sí que me parece que el saber efectivamente qué pasó, porque esto tiene una relevancia política y mediática, porque la tiene. Pero no penal. No penal. Penal tendría en su caso, Elisa, el hecho de la filtración. Tendría en su caso unas horas al día siguiente, unas horas después, o sea, no llega ni a 12 horas, creo. Se publicó una nota de prensa, la Fiscalía publicó una nota de prensa que la justicia ya ha dicho que no hay materia penal. Claro, pero ahí. La pregunta no es esa nota de prensa. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si eso antes de sacar una nota de prensa, eso se manda, que insisto, un poco lo que está investigando, se manda a determinadas personas o a determinados medios, yo y voy esto a antes de la nota de prensa. Una nota de prensa y antes lo filtro. Esa es la secuencia. Yo insisto, es que es tan absurdo. Pues mira, no lo veo tan absurdo. Te voy a explicar por qué. Porque al final aquí lo que se veía claramente era un uso político y mediático de esa filtración. Lo que se veía claramente es que la Fiscalía General del Estado cumplió su deber y ejerció su derecho de desmentir una mentira. Bueno, a ver. Porque una de las informaciones, una de las deberes que tiene la Fiscalía General del Estado es velar por el interés general y la veracidad. No, por la veracidad, es que la historia hay que contarla completa. Bueno, es que esa historia no la a ver, veo la va con Antón y luego Elisa. Bueno, quiero decir, esto es una cuestión de hechos. Los hechos. Estamos de acuerdo que lo que está investigando el Tribunal Supremo con este despliegue... Es previo a la nota de prensa, vamos a decirlo así. Bueno, bien, pero con este despliegue de instrucción realmente pantagruélico, exuberante, es si el fiscal general del Estado decidió filtrar antes algo que iba a contar en una nota de prensa unas horas después. Eso. ¿Y por qué decidió filtrarlo antes y a quién? Yo creo que eso es lo que se está investigando. Eso es lo que estamos investigando. Correcto. La lógica por la cual yo voy a contar algo mañana a las 12, pero lo voy a filtrar hoy a las 6. Porque entonces ya, ¿para qué hago la nota de prensa? Yo creo que es diferente una nota de prensa de la Fiscalía que un filtrado previo. Vamos a darle relevancia penal a eso. Me cuesta, pero vamos a darle relevancia penal a eso. Contemos la historia como fue. Sí, estoy de acuerdo. Pero lo que se fijan es la parte previa, no es revelado. Hay un primer secreto que es revelado, paradójicamente, desde la Comunidad de Madrid, no desde el despacho del abogado del novio de Ayuso, por el novio de Ayuso, sino desde la Comunidad de Madrid, que no sé si tiene relevancia penal o no, pero raro, que cuenta una versión sesgada y falsa en la que es la Fiscalía la que le ha ofrecido un pacto al investigado, y ese pacto, que parece que va a ser aceptado, no se va a llevar adelante porque han recibido una instrucción política que se lo impide. Y ante eso la Fiscalía hace lo que tiene derecho a hacer,
que es contar la verdad. Filtrar no tiene derecho a hacerlo. Pero si es que se ha producido una filtración. Pero si es que ¿quién filtra algo que va a contar en una nota de prensa 6 horas después? Porque una nota de prensa es algo que la Fiscalía puede hacer en su oficial, pero un filtrado previo, que es lo que se está investigando, no se está investigando. Un filtrado previo del contenido de la nota de prensa que voy a publicar 6 horas después. No, porque eso tiene una relevancia política inmediata mediática que no tiene la nota de prensa. Insisto, eso es lo que se está investigando. ¿Pero cuál es la relevancia penal? ¿Cuál es la relevancia penal que tiene? Si vas a revelar el contenido del email en una nota de prensa. Pero bueno, voy Joan contigo, pero dejadme. No, pero si está muy bien el rifirrafe, pero como tú decías, Elisa, lo importante aquí son los hechos, y los hechos es algo en lo que nosotros venimos enfatizando desde el primer día. Sí, porque creo que conviene efectivamente poner los hechos sobre la mesa. Y en efecto, como dice ahora Antón, aquí el origen, o sea, el primero que revela o que da a conocer una información que es mentira es el entorno de Miguel Ángel Rodríguez, que hace circular la información de que la Fiscalía está proponiendo al novio de Isabel Díaz Ayuso un acuerdo. Y que se lo han prohibido políticamente. Y que es, a las pocas horas de que esta información falsa circule, el primer medio que desmiente esta mentira y que cumple, por tanto, con nuestro trabajo, que creo que consiste en eso, es la cadena SER. Que contamos aquella noche que es al revés, que es el abogado del novio de Ayuso en el que, en un correo, reconoce los delitos de fraude. Si eso está y luego, bien, si eso está perfecto, nadie dice a que partir no. de aquí, lo que ocurre después es que se produce una investigación que, como tú dices, de todas las filtraciones que hay, pues llama la atención lo exhaustivo de la investigación del Supremo contra el fiscal general del Estado, el que tiene imputado, y ya resolverá la justicia si hay o no responsabilidad del fiscal general del Estado, y de pronto ocurre que se gira la torna y el debate público que hay en torno a este asunto gira en torno a la posible filtración del fiscal general del Estado, que no es ya, Elisa, que esto despiste, es decir, hay alguien que controla mucho en esto de la comunicación porque ha sabido hacer que se hable apenas del fraude que reconoció yo creo que sí se el novio de Isabel Díaz Ayuso. Sigue hablando del fraude. Si quieres por ir a los hechos, te hago una comparativa de las informaciones en un sentido y en otro. Y acabo. Sí. No solo se apunta a la filtración, sino que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el novio de Isabel Díaz Ayuso, la última acción que hemos conocido de él es que pide que se investigue a los periodistas. Eso. Y por tanto, pone en el ojo, en el centro del debate, el secreto profesional. Yo entiendo, Elisa, tu posición en contra de las filtraciones, por supuesto, y entiendo que dices que de todas las filtraciones, pero déjame que esté a favor del secreto profesional, que es, entre otras cosas, el que ha permitido que hagamos, por ejemplo, lo que hicimos el otro día, que fue desmentir un bulo, que era una mentira. Que sí, pero quiero decir, si yo lo entiendo perfectamente, vuestro punto de vista como periodistas, ya lo he comentado aquí, pero mientras esté tipificado en el Código Penal el tema de las filtraciones de secretos, pues esto es lo que hay. Por supuesto, nadie le va a pedir cuentas al periodista, que está amparado por el secreto profesional, pero me parece razonable, si se ha producido una filtración, la que sea, y particularmente, insisto, si viene del Poder Judicial o de la Fiscalía General del Estado. 6 horas antes de contarlo en una voy con Subirats, que me está pidiendo a la vez el pobre desde hace 3 horas. Importante. Subirats. Simplemente poner de relieve que aquí, digamos, estamos ante un caso, digamos, emblemático de cómo en un Estado de Derecho es muy importante hacer caso al proceso debido, ¿no? Al due process, ¿no? Cómo se tienen que hacer las cosas. Y por lo tanto, llega un momento en que si tú, a pesar de que sabes que hay detrás de esa puerta centenares de kilos de cocaína o no sé cuántos millones robados, si tú rompes la puerta con una patada y no tienes, digamos un permiso, una autorización del juez, pues esta investigación, digamos, no puede seguir. Y esto ha pasado constantemente. Por lo tanto, hay una parte que es importante, que es tener en cuenta que en un Estado de Derecho se tienen que seguir los procedimientos pensados, porque esas garantías al final son en beneficio de todos. Digamos, esta es la parte. Ahora, en el otro lado tenemos una estrategia
organizada fantásticamente para conseguir que al final ya no se hable del defraudador confeso, sino que todo se centre en el proceso debido. Y al final nos olvidemos de que hay una persona que es, digamos, se ha reconocido culpable de un fraude y estemos todo el rato hablando, digamos, de quién ha alterado, en qué momento, por décimas de segundo o por días o por momentos, lo que se tenía que hacer. Claro, o sea, las dos cosas son razonables, pero al final, repito, cuando tú generas una tal confusión y tal ruido y vas matando a los mensajeros, que son los periodistas, etcétera, lo que estás consiguiendo es que al final nos olvidemos del defraudador confeso y pensemos que es una pobre víctima de un plan organizado. Y de momento esta es la idea. Toda la razón, y de momento se está poniendo también en el foco a los periodistas que contaron aquella información. Exactamente. Bueno, pero es que no hay ninguna... Voy cerrando ya el No, simplemente, por seguir con el ejemplo que ponía Joan, ¿no? de la puerta. De la patada de la puerta. Hombre, si el dueño de la puerta abre la puerta y enseña la cocaína, no hace falta autoridad judicial para entrar. No suele pasar. Ya, pues es lo que hizo el entorno de Miguel Ángel Rodríguez. Abrir la puerta y enseñar la cocaína. Abrir la puerta y enseñar que había... Bueno, pero precisamente por eso yo lo estoy diciendo yo y no tú. Es abrir la puerta y decir, oiga, mire, he cometido aquí este par de minucias, de delitos, y mejor dicho, abrir la puerta y decir, no, la Fiscalía me está ofreciendo un pacto. Entonces la puerta ha quedado abierta, no hay ninguna garantía procesal que haya sido violada. Sería o habría un caso de due process si la nota de prensa hubiera sido considerada delito. Si se hubiera considerado que en una nota de prensa se habían revelado informaciones que no deberían ser reveladas, pero es que no se está y que afectaban al... Claro, porque no hay delito. En la nota de prensa no, ya lo he dicho. Sí, sin embargo, no volváis a lo mismo, porque yo creo que aquí ya están claros los dos puntos de vista, de la nota de prensa y de qué fue antes, si el huevo o la gallina. Bueno, 22 minutos para que den las 10 de la mañana. De todo esto seguro que habla Alberto Núñez Feijóo esta mañana. José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días de nuevo. Porque hoy comparece el presidente del Partido Popular para hacer su balance del curso, que tiene pues este asunto que estábamos comentando ahora en el abierto, Josu, que tiene también ver cuál es la posición de Feijóo en torno a Carlos Mazón, con la última versión que comentábamos también al empezar. Y como novedad política en el mapa de nuestro país, este acercamiento del PP con Junts, aunque ayer mismo la vicesecretaria que habló en nombre del PP volvió a decir de Puigdemont que es un prófugo de la justicia. Sí, en clave política estaremos muy atentos porque el PP seguirá dando pasos para normalizar su relación con Junts. Ha cerrado un 2024 en el que ha pasado de criticar los pactos de gobierno con los independentistas a pactar con ellos varias iniciativas parlamentarias. Fuentes de Génova nos dicen que esto va a seguir siendo así en 2025 porque ven natural los pactos fiscales y económicos con Junts y a la vez, como tú decías, por ejemplo, ayer Esther Muñoz criticar a Puigdemont porque en el PP, recuerdan, no dan contrapartidas. Esta idea, además, Sastre, ahonda en el planteamiento del Partido Popular de dibujar a un gobierno que actualmente ha perdido el apoyo de los socios y que está solo. Y luego está la posición del Partido Popular sobre inmigración. Ayer que contamos esos datos terribles de Caminando Fronteras, más de 10.000 personas han muerto este año, son 30 personas al día intentando llegar a nuestras costas, y la confirmación por parte del PP no solo de que no va a participar de un acuerdo para la reubicación de los menores migrantes, sino que acusan, Josué, al gobierno de estar detrás de una efecto llamada. Sí, el PP sigue repitiendo que hay que llegar a un acuerdo en materia migratoria, pero nunca llega a un acuerdo. Su argumento es que el Ejecutivo Central en realidad no quiere un pacto para reformar la ley de extranjería o para distribuir a los menores no acompañados, porque en Génova creen que el único objetivo del Gobierno Central es acabar con el pacto que hay en las islas entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Y un último apunte, Sastre, te lo decía Pedro Jiménez antes, en clave judicial, los de Feijóo van a seguir con su ofensiva contra el Gobierno y el entorno del presidente, con un calendario judicial donde esperan novedades en el caso del hermano de Sánchez, de Begoña Gómez, de Koldo o el del fiscal. Pues será hoy una de las grandes citas políticas de la jornada, ese balance que haga el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. José, gracias. A vosotros. Voy a completar esta información con la situación sobre el terreno de la migración de una comunidad que está pidiendo a gritos desde hace tiempo que haya un acuerdo. Sin embargo, en el gobierno de esa comunidad, no solo está Coalición Canaria, también el Partido Popular, y no se llega a producir el pacto para la reubicación de las personas migrantes. En
En Canarias, Agustín Padrón, ¿cuál es la situación? Porque en las últimas horas han seguido llegando cayucos. Y han seguido, han seguido produciéndose fallecimientos, porque esta misma noche se evacuaron 5 personas en helicóptero de una embarcación hasta la isla del Hierro. De esas 5, 1 falleció en el traslado y otras 4 han sido ingresadas en estado muy grave en el hospital del Hierro. Son más de 200 personas las que llegaban en 24 horas, que se suman a las que ya llegaban desde Nochebuena. Además, se conocía otro naufragio. Se producía la semana pasada en la costa bajo administración marroquí, una embarcación con unas 80 personas. Según el gobierno de Mali, sobrevivieron 11 y de esos 69 fallecidos, más de una veintena eran precisamente de ese país de Mali. Ese mismo día había otro naufragio también en aguas cercanas a Marruecos. Y mientras, desde el gobierno de Canarias siguen pidiendo ayuda por esta emergencia humanitaria, y especialmente para poder atender a los menores que llegan solos hasta Canarias. Ayer volvía de nuevo a comentarlo el portavoz del gobierno canario, Alfonso Cabello. Aparte de esa realidad incontestable, hay otra, y es la de la situación de esos 6.100 menores migrantes que han llegado en este año a Canarias. 5.500 se encuentran ahora mismo en nuestros centros, unos centros totalmente desbordados y al borde del colapso. Y mientras tanto, seguimos esperando. Esperando por un acuerdo entre comunidades autónomas. La solidaridad voluntaria ha fracasado y ahora lo que se espera es ese acuerdo sobre la reforma del artículo 35, o por lo menos un decreto, que es la última propuesta que hacía el gobierno canario junto con el PNV en la última reunión de presidentes autonómicos, para que en 3 meses se pudiera aliviar algo la situación en los centros de Canarias a la espera de esa reforma de la ley. Iremos actualizando la situación precisamente allí en las Islas Canarias, donde sigue llegando gente, especialmente desde la Nochebuena y el día de Navidad. Agustín, gracias. Hasta luego. Por retomar con ese balance que puede hacer hoy Feijóo, Joan, empiezo contigo en este bloque. A partir de esa relación con Junts, que hemos visto ese acercamiento estos últimos días, a pesar de lo que dijo ayer la vicesecretaria en Génova. Sí, hay esa especie de flirteo o tonteo, ¿no?, entre uno y otro, en la cual, digamos, por un lado al PP le va bien ese acercamiento porque, digamos, está intentando demostrarle a Vox que tiene otras posibilidades, no ahora inmediatamente, pero en el futuro, y por parte de Puigdemont y de Junts lo que están tratando es también de poner de relieve varias cosas. Por un lado, en relación a Illa, de que se olvide de que el conflicto del procés se ha acabado. Ellos son el ejemplo de que esto no es así y lo van a seguir haciendo. Van a utilizar esos 7 votos que tienen en el Congreso para forzar al máximo la presión sobre los socialistas, y tienen que ir amagando con que, a pesar de que nunca van a votar una moción de censura porque PP está con Vox, sí que están poniendo de relieve que en los temas económicos su posición es una posición, como puede ser el PNV, más cercana a las posiciones del PP, y que esto les permite un cierto juego. Por tanto, juegan esa doble carta que les funciona. Y ahora están apretando muchísimo para conectar este tema con el otro que habéis mencionado. Están apretando mucho al Partido Socialista para conseguir las competencias sobre inmigración, porque tienen un frente abierto dentro de Cataluña, que es que hay votantes de Junts que se están trasladando hacia Alianza Catalana por sus posiciones mucho más duras con la inmigración. Por lo tanto, es un juego complejo el que juegan, porque además no tienen poder realmente institucional. Junts en este momento, su gran baza son los votos en el Congreso de los Diputados, porque aparte de esto apenas se tienen fuerza institucional. Antón. Bueno, es que no sé, ¿qué hora es? ¿A qué hora es menos cuarto? ¿A qué hora es la comparecencia? Pues creo que al mediodía. Pues a lo mejor nos toca el Feijóo dialogante. Si es a la 1, pues a lo mejor nos toca el Feijóo radical. Y si es por la tarde, pues a lo mejor nos toca el Feijóo que se lleva muy bien con Vox y que los considera un partido de Estado. Es que yo creo que ese es el problema que tiene en este momento el Partido Popular, que sigue sin recuperarse de lo que significó no ganar, o ganar las elecciones pero no gobernar, como daban por descontado después del 23 de julio, ¿no? Y desde entonces está buscando su camino y no lo encuentra.
no lo encuentra. No acaba de encontrar ni el tono, ni la forma, ni el mensaje, ni el discurso. Los resultados demoscópicos son los que son. Alberto Núñez Feijóo bajó desde Galicia para rescatar el partido y reunificar a la derecha, y lejos de reunificarla, parece que Vox cada día crece un poquito más y se alimentan un poquito más, no exclusivamente por la responsabilidad de Núñez Feijóo, tiene mucho que ver lo que ha sucedido sobre todo en el último trimestre y toda la riada de antipolítica que se generó con Valencia, pero el hecho es que no acaba de encontrar el tono, ni el mensaje, ni el contenido que permita que mucha más gente de la que lo ve ahora lo visualice como la alternativa, como el candidato presidenciable, presidente, que puede dar relevo a la actual etapa, al sanchismo, a Pedro Sánchez, al gobierno rojo satánico, como lo quieras llamar. Entonces está probando, entonces depende un poco del momento, del día, de la circunstancia, pues exhibe un perfil, exhibe el otro, pero claro, eso acaba generando mucha más desconfianza que confianza. La comparecencia es a las 11:30. Entonces a lo mejor nos toca todavía un tono así moderado y civilizado. Depende de la hora. Elisa. Después del pincho a lo mejor ya nos venimos un poco Cuando más ya has arriba. comido las cosas se ven mejor. No, totalmente de acuerdo en este caso con los dos, además, ¿no? En primer lugar, efectivamente... Aquí no venimos a estar de acuerdo. No, Elisa, no, pero... A ver, de vez en cuando tampoco pasa nada. Pero yo ya sabéis que digo lo que pienso. No, en el tema de Junts, totalmente de acuerdo, que claro, están sacando petróleo los famosos 7 votos, y petróleo en todas las direcciones. Por un lado, apretando al gobierno de Pedro Sánchez, pero también, bueno, dejándose querer por el PP. En fin, no puedo estar más de acuerdo. Tiene además el tema interno de Alianza Catalana, y efectivamente nunca se sacó tanto partido a 7 votos en el Congreso de los Diputados, porque efectivamente ese es el poder que tienen, ¿no? Y luego nos recuerdan de vez en cuando que son un partido de derechas, cosa que es evidente, y que, bueno, pues lógicamente pueden tener más coincidencias, sobre todo en temas económicos y de impuestos, con el PNV y con el PP que en el gobierno actual, y eso es normal también. Pero me interesa también lo que dice Antón. Efectivamente, yo lo que creo con respecto a la oposición del PP es que es de una total falta de coherencia, o sea, y eso efectivamente tiene un riesgo de perder credibilidad, porque tú lo has dicho de forma más graciosa, pero es que no sabes, cuando se sube a la tribuna no sabes cuál es el tipo de oposición que va a ejercer, ¿no? Y eso efectivamente pues hace que seas poco confiable, que seas poco creíble y no se te vea como alternativa, pero es que no te ven ni tus propios, probablemente, ni tus propios electores, que eso ya es un problema, digamos, importante, no digamos ya los posibles socios. Y creo que efectivamente, no sé si es tanto por el choque del 23 de julio, sino porque no ha encontrado una línea de oposición coherente, que siempre digo que a mí me parecería muy fácil encontrarla, por otro lado, pero claro, lo que no puedes estar por la mañana, por la tarde y por la noche cambiando de línea estratégica y diciendo una cosa y la contraria, porque como decíamos también antes de los medios de comunicación, es que, oiga, al final la gente pierde la confianza, pierdes credibilidad y no sabes muy bien a qué ataque quedarte. Insisto, que me da la sensación de que eso confunde incluso a tu propio electorado más entregado, porque que llega un momento que dices, pero ¿a qué carta me quedo, no? Entonces, por eso os decía que estoy totalmente de acuerdo con los dos. Bueno, pues mira, no voy a romper yo este punto navideño. No abramos otra puerta, Pero no vamos a hablar del fiscal general. Claro. No, pero seguramente del siguiente asunto ya no habrá tiempo para comentarlo, pero no quisiera acabar el abierto comentando la situación que se vive en Oriente Próximo, del que no hace tanto, si de hecho hace apenas unos días parecía que la información es hay avances en un alto el fuego, parece que se puede producir un alto el fuego. Pues bueno, según han ido pasando los días, se ha impuesto la realidad, la constatación de que la situación sigue siendo dramática en la Franja de Gaza por los bombardeos, por los ataques de Israel, que abrió tantos frentes que es verdad, se dejó de hablar de lo que ocurría en Gaza, se hablaba de Líbano, ahora empieza a hablarse, nosotros mismos vamos a hablar de Yemen, pero no quisiera que desenfocáramos de lo que está ocurriendo en Gaza. ¿Y qué ocurre? Pues por ejemplo, en las últimas horas el ejército de Netanyahu ha matado a unos 50 palestinos en torno a un hospital en Beit Lahilla. Pablo Morán, ¿qué tal, Pablo? Buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Ahora contamos lo que ocurrió en Yemen, porque ese frente también se está intensificando, pero si te parece empecemos por esa situación tan precaria que siguen viviendo los gazatíes. Exacto, por unas horas Israel desvió nuestra atención a Yemen con sus bombardeos contra los hutíes, pero Raquel Martí de la UNRWA volvía a llamar nuestra atención sobre Gaza anoche, en hora 25, por el panorama dantesco que nos describió y porque definitivamente el ejército israelí no está dando tregua allí, ni siquiera a los hospitales que siguen en pie. Y están atacando los 3 hospitales que quedan en el norte, el hospital de Kamal Adwan, el indonesio y el de Al-Auda. Y, por ejemplo, en Kamal Adwan hoy han matado a 5 sanitarios
llevan varios días bombardeando el hospital. Asediado, sin agua, sin comida, Israel acaba de ordenar la evacuación de ese hospital que citaba Raquel. Su director asegura que allí hay no menos de 50 víctimas. Eso al margen del asesinato de los 5 periodistas en Nuseirat ayer. La llegada del invierno lo complica todo. A las muertes por las bombas, a las muertes por las enfermedades, a las muertes por inanición, a las muertes por beber agua contaminada. Ahora mismo tenemos que sumar las muertes por hipotermia, sobre todo que están afectando a los bebés, y en nada empezarán a afectar también a los enfermos y a los ancianos. Y estamos hablando, Sastre, de casi 2 millones de desplazados en Gaza. Ajeno a esto, como decíamos, Netanyahu ha dirigido la acción bélica a Yemen. Los ataques de este jueves contra los hutíes son solo el comienzo. Advertía anoche en televisión, el balance oficial sigue siendo de al menos 6 muertos y 40 heridos, entre ellos personal de la Organización Mundial de la Salud. Su director estaba en el aeropuerto internacional de Saná. Salió ileso, pero no así uno de los miembros de su delegación. La milicia yemení ha respondido con el lanzamiento de un proyectil esta noche, Sastre, que ha sido fácilmente interceptado por Israel. Nuevos frentes que se van abriendo, frentes del conflicto, pero ese foco que creo que no tenemos que dejar de poner en Gaza. Pablo, gracias. Hasta luego. Tens un mal dia, què li passa al món? Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor. Tu dius que tens la solució, la indiferència, que amb tu no compten per la destrucció, que en eixe tren no vaig jo. Sigues pedra fent paret, no una muralla. 5 minutos para que den las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Pascual Donate, Iñaki Pascualena, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por dónde empezamos el repaso de lo que vamos a hacer a partir de las 10? Pues mira, empezamos por lo que nos va a contar Fernando Neira a partir de las 11 más o menos, que va a cerrar el año con predicciones. Hoy estamos acabando 2025, iba a decir 2024. Empezamos el 2025. No corras tanto, no corras tanto. Madre mía. En fin, bueno, eso, que Fernando Neira viene con predicciones, pero no viene con predicciones para este año que va a empezar, este 2025, no. Viene con una cosa un poco loca, unas predicciones para el año 2525, para el 3535, para el 4545. Claro, porque como nadie podrá decirle acertaste o fallaste, pues no. Pero no las va a hacer él, las va a hacer basándose en una canción del año 69 que se llama In the Year 2525, que es de Zageran Evans, que lo petó en su momento y que probablemente muchos se acuerden o no. Pero bueno, ahí está, oye, las predicciones las hicieron ellos y hoy Fernando Neira nos las trae. Y enseguida tienes también Sastre por ahí cerquita en los estudios de Radio Valencia, a Artur Martínez y a José Beteta, miembros de La Fúmiga, que es lo que está sonando por aquí, el grupo valenciano que está sonando ahora mismo y que va a protagonizar pues nuestras historias musicales de hoy. Pues qué bien. Pues en la biblioteca no vamos de previsiones de futuribles, sino que vamos a hacer una lista de los 5 libros que más nos han gustado a todos los empleados. Entonces, don Antonio Martínez Asensio pues viene a hacer ese repasito y además vamos a recibir a Lea Vélez para hablar de un libro brutal que publicó en 2017 y que se titula La Olivetti, la espía y el oro. Me encanta el título y también me encanta el libro, por supuesto. También estamos abiertos, Sastre, a sus donaciones, a las donaciones de los oyentes. Llamen al 900-100-800 y nos cuentan un poco qué libro creen que merece estar en los estantes de la biblioteca del Hoy por Hoy, que ya nos queda, Sastre, nada, poquito, como 4 huequecicos para meter, nada, solamente 4 libros, que no sean muy gordos, por favor. Pero aquí estamos esperándoles en el 900-100-800. ¿Cuál es el libro o los tomos de libros que nos quieren donar en la biblioteca de Antonio Martínez Asensio? 900-100-800. Antes de conversar con Lea Vélez, que escribió un libro, en efecto, que decía Pascu, brutal. El libro es una delicadeza. Luego lo vamos a disfrutar. Y bueno, acabaremos con algo que no sé si disfrutaremos. Pues efectivamente, no sabemos si lo vamos a disfrutar porque para cerrar la semana viene como siempre Aitor Albizua. Palitos. Que no te creas que te va a librar de ser auditado por ser Navidad. Que no, y además vendrá crecido por el Telepasión. Claro, claro. Es que ha venido a la redacción, ya está por aquí. Lo del Telepasión sí quedaba para una auditoría, pero a fondo. Sí. Pues prepárate, Sastre, porque viene hoy cargadito de algunas cosas que se le han quedado esta semana en el tintero y de alguna semana anterior también. Así que nada, palos y más palos para acabar la semana. Ay, en fin, pero bueno, la recompensa será que ya será viernes y empezaremos nuestro fin de semana, que es lo que ya pueden empezar por nuestra parte al menos. Antón Losada, Elisa de la Nuez y Joan Subirach. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buen fin de semana. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.